oligarquía guayaquileña que ha gobernado y destruido el Ecuador durante los últimos 100 años. Nos pretenden obligar a que votemos por uno de esos dos candidatos para seguir en más de lo mismo. Por estas razones, estimados compatriotas, la Comisión Nacional del Frente de Unidad, que está organizando el Frente de Unidad Nacional, ha elaborado un documento que lo vamos a someter a consideración de ustedes para el análisis, el debate y las conclusiones, porque el pueblo necesita una orientación clara y definida, distinta a la de los opresores del pueblo ecuatoriano, distinta a la de los verdugos que nos oprimen. Necesitamos una orientación que surja de las entrañas del pueblo ecuatoriano en beneficio del propio pueblo y de la patria. La propuesta de resolución para el día de hoy es la siguiente: el voto del pueblo, nuestro voto nulo digno de protesta contra los dos candidatos de la partidocracia corrupta, no a Luisa González y no a Daniel Noboa. Nuestro voto nulo digno es de propuesta por una asamblea constituyente del pueblo para construir una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Compatriotas, somos víctimas de una nueva farsa y fraude electoral del criminal narcoestado fallido del Correato corrupto. Hoy repiten otro monumental fraude electoral igual a los del 2009, 2013, 2017 y 2021. Por ello, se impone nuestro voto nulo digno en rechazo total a esa farsa y fraude electoral de la vieja y fracasada democracia y su Consejo Nacional Electoral corrupto. Sufrimos hoy otro capítulo de la misma historia de los últimos 16 años. En esta segunda vuelta electoral del fraude, el narcoestado fallido pretende obligarnos a votar por uno de los dos candidatos escogidos por ellos. Luisa González, candidata del partido del Correato corrupto, banda de peligrosos delincuentes impunes y prófugos de la justicia, o por Daniel Noboa, candidato de los partidos de la vieja y nueva oligarquía guayaquileña que ha desgobernado el Ecuador en el último siglo. Luisa González y Daniel Noboa son representantes de la partidocracia corrupta, de los culpables y beneficiarios de nuestras desgracias. Como siempre, en campaña electoral ofrecen maravillas y el moro de los ingenuos y luego pagarles con el desprecio y el olvido. La vieja oligarquía que representa Noboa seguir en el gobierno de banqueros y grandes hundido en la espantosa crisis que hoy sobrevivimos. Por su parte, la representada en Luisa González pretende el gobierno para reimplantar su mal llamado socialismo del siglo XXI y garantizar la impunidad de sus públicos y graves delitos en contra del pueblo y la patria. Ambos candidatos representan a los mismos culpables del caos nacional. Ninguno de los dos toca ni quiere cambiar el criminal narcoestado fallido. Solo quieren administrarlo. Entonces seguiremos como en los últimos 100 años. Ninguno de los dos plantea verdaderas soluciones
a los graves problemas del narcotráfico y el crimen organizado, desempleo, transformaciones agrarias e industriales, culturales y de salud, de la corrupción que pudre a todas las esferas del Estado y que afectan a los 18 millones de ecuatorianos. El cambio del criminal y fracasado narcoestado fallido que nos aplasta en este infierno, ninguno de los dos plantea una solución verdadera al problema de fondo, que es el cambio del criminal y fracasado narcoestado fallido que nos aplasta en este infierno que soportamos, impuesto por el correato corrupto con la fracasada Constitución de Montecristi el 2008 y su reemplazo por un nuevo Estado de nueva democracia al servicio de las mayorías y de la nación ecuatoriana. Ni Luisa González ni Daniel Noboa plantean el cambio del narcoestado fallido que nos aplasta. Esta es la verdad de fondo, compatriotas. Ellos solo quieren administrar este Estado fracasado para seguir en lo mismo. El correato y su candidata Luisa González anuncia que convocaría a una asamblea constituyente amañada y manipulada por ellos. Pretenden defender y reforzar este criminal Estado fracasado. Pretenden asegurar la impunidad de sus delitos y avanzar en sus perversos objetivos de su fracasado socialismo del siglo XXI. Por su parte, la oligarquía guayaquileña y su candidato Daniel Noboa también defienden el criminal narcoestado fallido imperante y solo ofrecen convocar una consulta popular con 10 o 12 preguntas para reformillas de la fracasada constitución del correato imperante. Como podemos ver, los ecuatorianos estamos crucificados por la partidocracia corrupta, como Cristo fue crucificado en el monte del Calvario, con el ladrón bueno a un lado y el ladrón malo al otro. Frente a ellos tenemos dos alternativas. Votamos por uno de los dos candidatos de la partidocracia corrupta, culpables de la tragedia nacional, para que sigan haciendo lo mismo de los últimos 16 o 40 años, o no votamos por ninguno de ellos y buscamos una alternativa nueva para el pueblo y la patria. Por la candidata Luisa González se aprestan a votar los miembros de la banda del correato corrupto: Rafael Correa, Alex Mera, Glass y los demás delincuentes prófugos de la justicia por ladrones, criminales y vendepatria. Votarán también los cazapuestos que quieren volver a las delicias de la burocracia de los negociados y corrupción del narcoestado. Y por último, votarán también por Luisa González varias personas engañadas y confundidas que ingenuamente creen que sus verdugos delincuentes serían su salvación. Por el candidato Noboa se aprestan a votar, en primer lugar, su padre, el gran oligarca Álvaro Noboa y toda su familia, y con ellos toda la vieja y nueva oligarquía guayaquileña, quiteña y nacional, porque los oligarcas se apoyan entre oligarcas. Votarán en segundo lugar gente ingenua y engañada por el cuento del banquerazo, que los millonarios y las oligarquías van a resolver los problemas de los pobres. Son los ingenuos que creen que los lobos pueden acariciar, defender y proteger a las ovejas los que pueden votar por Noboa. El mal menor. Un segmento de ecuatorianos que por temor a que regrese el correato prefieren el candidato de la oligarquía, o que por temor a la oligarquía
prefieren el candidato del correato corrupto. Quieren repetir la tragedia de votar por el mal menor, sin recapacitar que así votaron por Abdalá Bucarán, Yamil Maguad, Gutiérrez, Rafael Correa, Lenín Moreno y el actual Guillermo Lasso. Todos ellos fueron en su momento el llamado mal menor. Y los hechos históricos nos enseñan que el tal mal menor es más del mismo mal que siempre ha destruido la patria. Los ecuatorianos que acepten cobardemente seguir aplastados por sus millonarios verdugos y voten por ellos, ya no son víctimas de sus verdugos, se convierten lamentablemente en cómplices y encubridores del desgobierno de sus verdugos. Compatriotas, ya no podemos ni debemos seguir en el caos del fracasado gobierno neoliberal del banquero Lasso, Nebot, Álvaro y Daniel Noboa y los demás. Tampoco podemos ni debemos regresar al pasado de oprobio del correato corrupto de Rafael Correa, Lenín Moreno, Luisa González, Glass y los demás. Tenemos que avanzar al futuro, construir una nueva y verdadera democracia y el nuevo Ecuador que merecemos, mediante nuestra propia convocatoria a una asamblea constituyente del pueblo que ponga orden en la patria ultrajada. El 15 de octubre, los ecuatorianos tendremos dos opciones de voto: votar por uno de los candidatos de la partidocracia corrupta, Luisa González o Daniel Noboa, o no votar por ninguno de ellos. El sector político más avanzado, consciente, patriota y democrático del Ecuador, proclamamos orgullosamente que jamás votaremos ni por la candidata de la banda de delincuentes impunes y prófugos del correato corrupto Luisa González, ni por el candidato Daniel Noboa de la vieja y nueva oligarquía guayaquileña, culpables de la tragedia nacional durante el último siglo. Tenemos una propuesta política totalmente distinta a la del correato corrupto y a la vieja y reencauchada oligarquía guayaquileña. El caos del criminal narcoestado fallido que soportamos solo se puede resolver a favor del pueblo mediante la convocatoria de una asamblea constituyente del pueblo que haga tres cosas concretas. Primero, derogue la fracasada constitución imperante impuesta por el correato corrupto el 2008 en Montecristi y elabore una nueva constitución de la República que sirva de base para la construcción de una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Segundo, que declare finalizado el periodo de todos los altos funcionarios corruptos de los diversos órganos del Estado, Gobierno, Asamblea Nacional, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, etcétera, y nombre en su reemplazo a funcionarios capaces, honestos, dignos, que sí existen en el Ecuador. Tercero, que meta presos a todos los culpables de graves delitos de corrupción, ladronicios, crímenes y ventas de la patria, y les haga devolver los miles de millones de dólares que le robaron a los sagrados fondos del pueblo y de la patria, para que sirvan para atender las necesidades del bienestar de la población y de la prosperidad nacional. Por ello, tenemos que avanzar en la fundación de urgencia de un gran frente de unidad nacional por una nueva democracia y un nuevo Ecuador, integrado por todas las fuerzas sociales y políticas y personalidades
que queremos una verdadera transformación del Ecuador en beneficio de las mayorías. Tenemos que organizar asimismo un nuevo movimiento o partido político moderno, radicalmente diferente a todos los de la partidocracia corrupta, que nos permite estar presentes en los procesos políticos venideros con una propuesta política fresca, transformadora. Compatriotas, nuestra patria ultrajada necesita de la presencia de sus mejores hijos para salir adelante del caos reinante. Tenemos que unirnos para enfrentar y cambiar el criminal narcoestado fallido que soportamos, lleno de crímenes, corrupción, incapacidad y cinismo. Tenemos que unirnos y trabajar para construir juntos una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Vamos adelante, por allí es el camino del nuevo Ecuador. Nuestro voto nulo digno es de protesta en rechazo a los dos candidatos de la partidocracia corrupta, ni por la candidata Luisa González del Correato, ni por el candidato de la vieja y nueva oligarquía guayaquileña. Fuera todos. Nuestro voto nulo digno también es de propuesta por la convocatoria de una asamblea constituyente del pueblo para poner orden en la patria ultrajada y construir juntos una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Es hora de la rebelión de los honestos. De pie, los hombres y mujeres, patriotas y demócratas, por una nueva democracia y un nuevo Ecuador. Compatriotas, en esta segunda vuelta de la farsa y fraude electoral 2023, a los canallas, verdugos del pueblo y la patria, culpables de nuestras desgracias, vamos a darles por el nulo. ¡Viva la nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos! Muchas gracias, compañeros. Bien, compañeros, una vez que hemos dado lectura al borrador de resolución política, ponemos a consideración de ustedes para que se sirvan dar las opiniones que tengan sobre el mismo, las observaciones y sugerencias sobre este pronunciamiento. Tiene la palabra el compañero representante de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y Provinciales, FEDMIP. Muy buenos días, compañeros. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales, no estamos contentos, no estamos satisfechos con lo que los dos candidatos en sus discursos ofrecen. Para el pueblo ecuatoriano no les ofrece nada y estamos atravesando nosotros, el pueblo, sin salud, sin empleo y ahora con la delincuencia. La Federación, en reuniones que hemos tenido anteriormente, no vamos por ninguno de los candidatos. Es más, vamos a este proyecto de el voto nulo y esperemos sacar resoluciones para nosotros y el pueblo en contra de los candidatos. Estamos de acuerdo con el papel que nos lee el ingeniero y vamos a sacar las mejores resoluciones que tenemos que sacar para el bien de nosotros y del pueblo ecuatoriano. Así que sigamos nuestra reunión para sacar los mejores argumentos para las votaciones después de 15 días. Muchas gracias. Gracias, compañero. Compañero Wesley Merchán. Muy buenos días con todos, ingeniero Jorge Moreno, gracias por la invitación, a todos los que son parte de la directiva, los presentes. Les saluda Comandante General de la Policía Nacional de Tropa, Wesley Merchán. Mi presencia aquí es para coordinar algún tipo de acción, siempre y cuando sea en beneficio del país, sin fanatismos políticos, dejando atrás las ideologías. Sabemos que
que las ideologías no han funcionado tanto de izquierda ni de derecha. Eso es el pensar, el criterio de cada persona, y es respetado. Pero tenemos claro la situación crítica, caótica que está pasando el país, que todos son culpables, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, siempre han cogobernado entre ellos mismos, atacándose del uno al otro para simular que son oposición, cuando tenemos claro que son siempre ellos mismos los culpables de la situación que está pasando el país, aún más, de tanta inseguridad, de tanto sicariato, atentados por todo lado, y las fuerzas del orden lastimosamente brillan por la ausencia. Ya no es fuerzas del orden, sino del caos, del desorden, y está claro que el pueblo unido jamás será vencido, que el pueblo es el mandante, es el único que puede salvar al país, y no comparto, como digo, no apoyo a estos candidatos porque sabemos muy bien cómo vienen actuando mediante el arte de la demagogia, de la mentira y del engaño, que siempre en tiempos de campaña ofrecen el oro y el moro, te ofrecen maravillas, subir esto, bajar el otro, de izquierda a derecha, y ya nos hemos acostumbrado, o nos han acostumbrado a votar por el mal menor, por el menos pillo, por el menos sinvergüenza, por el menos corrupto, y así, como dice el ingeniero, venimos votando desde la época de Abdala Bucaram, Yamil Maguad, Coronel Lucio Gutiérrez, el correísmo, el morenismo, el lacismo, que da todo más de lo mismo. Yo creo que el pueblo ecuatoriano debe levantar la voz en protesta para que esas autoridades del CNE que están arrogándose funciones, que están ya destituidos desde el año 2019 mediante el Tribunal Contencioso Electoral, en sí esas elecciones son fraudulentas, no tienen validez, porque esas personas deben estar afuera, deben estar presos, porque ellos son los causantes de que no haya democracia en este país, porque es el CNE que directa automáticamente ellos proclaman presidentes, y no es la decisión libre y soberana del pueblo ecuatoriano mediante las urnas, que sea el pueblo que elija presidentes. Estamos cansados de que siempre el pueblo ecuatoriano sea una burla, seamos los tontos utilizados, y cada vez en cuando en elecciones, cada 2 años en las seccionales y 4 años presidenciales, seamos borreguitos, que hacemos el papel de tontos, que es el pueblo que elige candidatos, presidentes, asambleístas, alcaldes. No, señores, ya es hora que haya una verdadera democracia en este país, haya libertad, haya justicia, y que realmente los responsables de tantos crímenes de lesa humanidad que se vio más en el gobierno del correísmo, no se ha hecho nada con esas muertes de lesa humanidad que todavía siguen en la impunidad. Recuerdo desde la época del finadito Jaime Roldós, Jaime Hurtado, políticos actualmente, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, últimamente del político Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia. Todas esas muertes no pueden quedar en la impunidad, como también las muertes del pueblo ecuatoriano, que a causa del sicariato mueren todos los días a diestra y siniestra en la ciudad de Guayaquil por lo general. También deben ser investigadas, no solo la muerte de un político, como fue el caso de Fernando Villavicencio. Todas las muertes deben ser aclaradas y el pueblo tiene que exigir justicia. ¿Hasta cuándo no levantamos la voz? Y a la prensa también, que se presta, porque aquí todo es complot. Los malos gobernantes, la prensa corrupta, altos mandos de la cúpula policial y militar son responsables, directa o indirectamente incluso, de estas muertes, y queremos que haya justicia y que nada quede en la impunidad y que vayan presos los responsables. Muy buenos días, gracias con todos. Compañero. Buenos días, ecuatorianos y ecuatorianas, compañeros y compañeras aquí presentes, ecuatorianos y ecuatorianas. Este 15 de octubre seremos nosotros los responsables del destino del país. Seremos nosotros quienes, lamentablemente,
y desgraciadamente tendremos que decidir por el futuro de nosotros los ecuatorianos. Estamos totalmente de acuerdo con este documento que nos acaba de entregar el Frente de la Unidad Nacional en seguir difundiendo esto del voto nulo, porque es la única forma de castigar a estos gobiernos corruptos de turnos y los que vienen, porque nadie viene a salvar al pueblo, sino que lo único que vienen es a llenarse los bolsillos. Recordemos de lo que se decía del famoso banquero, el señor Guillermo Lazo, cuando se decía que, no, es que como es rico, él no va a robar. Y vemos a las vueltas de la esquina todo lo que ha hecho, toda la trama de corrupción con el famoso León de Troya, toda la impunidad a políticos corruptos, toda la impunidad a delincuentes, a mafias y a personas del alto y de la alta cúpula militar y policial que están inmiscuidos dentro de todas estas mafias, dentro de todas estas pandillas y dentro de lo que pasa en el país, donde hoy en día es imposible poder salir con su hijo a pasear, donde hoy en día hay que estar en su casa bajo el piso, porque no sabemos si una bala perdida le puede atravesar el corazón a alguien de nosotros, compañeros y compañeras. Es lamentable ver lo que pasa en Guayaquil cuando niños inocentes que no tienen nada que ver pierden la vida en medio de balaceras, en medio de una bala perdida, y toda la culpa de este gobierno, de esta cúpula policial comandada por el ministro del Interior, el señor Juan Zapata, quien lamentablemente hoy en día ya queda demostrado que también está inmiscuido dentro de la corrupción, donde pide la cabeza de policías por no quererle seguir el juego de ellos. Solo el pueblo salva al pueblo, ecuatorianos y ecuatorianas. Solo el pueblo salva al pueblo, ecuatorianos y ecuatorianas. Y cualquiera de los dos candidatos, donde hoy día estamos metidos en un sistema sin salida, pues nos toca lamentablemente decirle no a ninguno de los dos. Y el voto debe ser nulo, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Compañero jubilado de Los Ríos. Gracias, ingeniero. Muy buenos días, damas, caballeros, presentes y por la red que a nivel nacional e internacional pues están con nosotros. Los compañeros algo ya lo han mencionado y justamente lamentando la no presencia yo pertenezco a CONAJUPE, la no presencia de la compañera doctora Estela Moreno por su delicado estado de salud, no está con nosotros, pero sé que está pues en sintonía. Pues en sectores, cantones, ciudades, provincias, etcétera, siempre hay por regla general pues que los buenos somos más y nosotros estamos como un solo puño. Estamos seguros de que esta es la alternativa porque queremos cambios y muchos pues solo los políticos de turno pues solo bla bla y de hecho no lo vemos, es lo que queremos. ¿Cómo no vamos a estar unidos a esta lucha? Como CONAJUPE, Consejo Nacional
de jubilados pensionistas activos del IES ante la injusticia, lo que se menciona en el documento, 20 y pico de mil, 21.000 millones aproximados de deuda del Estado. Son dineros de nosotros los aportantes. Como ejemplo, todos nos quejamos de que la medicina es más en sí. ¿Para qué mencionar? Porque muchos conocemos la situación. No hay cuentas claras, un gran informe de los bienes que se ha vendido del IES. Entonces, pues, estamos juntos a esta lucha y esperemos para seguir en la lucha y sacar adelante nuestro país, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Gracias, compañero. Señor economista René Aguirre. Buenos días, compañeros y compañeras. Primeramente, un saludo del Movimiento Político Raíces para nuestro querido amigo Jorge por su valentía de liderar este proceso de la campaña del voto nulo. Quiero empezar con un poquito de historia, que el país nunca ha sido gobernado por un político, por un presidente de izquierda. Nunca ha llegado al poder la izquierda ecuatoriana. Siempre han estado los derechistas, ¿sí? Siempre han estado gobernados por gobiernos, el Ecuador, gobiernos de derecha. Rafael Correa jamás, él fue un capitalista renegado del nuevo capitalismo que está en sus últimas fases. Entonces, con esa pequeña aclaración, otra de las cuestiones muy importantes que estamos nosotros viendo en nuestra política, en las elecciones concretamente, es lo referente a la juventud. La juventud, lamentablemente, tiene un desinterés total por la política. Y otra vez caemos en lo mismo por un candidato bonito, por un candidato que es agradable, como sucedió con Correa. Siempre aparece un nuevo Salvador. Tuve la oportunidad de congregar a 40 jóvenes para dictarles un curso y les preguntaba a los muchachos, a las jóvenes, que por qué votaron por Noboa. Y ustedes no han de creer la respuesta, porque es bonito, porque es agradable. Las mismas palabras que sucedieron con Rafael Correa, las mismas palabras. Entonces no se puede explicar uno por qué la juventud no ha tomado conciencia, y tal vez es por por la corrupción que han caído los dirigentes populares, los dirigentes sindicales, que la juventud ya no cree en ellos. Entonces hay que hacer un trabajo profundo y fecundo con la juventud. Les digo, yo sinceramente estamos ya con ese trabajo, mi movimiento político, estamos dictando cursos en los diferentes barrios para jóvenes y no les estamos cobrando un solo centavo. Otra de las situaciones que hay que verlo muy claramente. Nosotros estamos completamente de acuerdo con este manifiesto, pero también hay que hacer algo.
No podemos quedarnos solamente en manifiestos. Tenemos que organizarnos, tenemos que ya salir a las calles a trabajar con la gente del pueblo, porque lamentablemente, si no estamos en territorio, si no estamos en la lucha organizando, difícilmente vamos a poder cambiar. Necesitamos una nueva constitución, perfecto, una nueva constituyente, una asamblea constituyente, perfecto, que elabore una nueva constitución. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener ya un nuevo consejo. Este mismo consejo electoral que está conformado por ratas de los diferentes partidos políticos. Entonces, compañeros, es importante eso ya, retomar el trabajo en los sectores. Y por último, compañeros, y esto es lo más grave, todos los dirigentes, sin excepción de ninguno, se han vendido al poder del dinero. Vemos que todas las centrales sindicales apenas les ofrecen una vida, se venden por un plato de lentejas a los gobiernos de turno. Entonces eso está mal. Estamos completamente, ahí sí, peor que la delincuencia. Ellos también son delincuentes, porque se venden. Fueron electos. Entonces, yo, como el que más estamos en la lucha, estamos conscientes, al igual que mi movimiento político, y del cual también forman parte diferentes artistas de nuestro querido país. Así que muchas gracias a ustedes por venir, y vamos con el compromiso de que vamos a seguir adelante. Un lindo día. Gracias, compañero. ¿Alguna otra intervención, compañeros? Bien. Pienso que todos, el compañero que interviene. Muy buenos días, mesa directiva, ingeniero Jorge Moreno, por la invitación. Venimos de parte del doctor Lenin Sánchez de Espinosa, que es nuestro director nacional del Movimiento Político Nacional Ley. Justamente a medida de anécdota, cuando yo estuve estudiando, mi nombre es Edgar Vaca, soy de profesión ingeniero mecánico, tengo una maestría en la Politécnica Nacional de Gerencia Empresarial. Estaba terminando yo mis estudios y nos llamaron a las elecciones estudiantiles y me topé con la sorpresa de que solo había una lista, o sea, no había más opciones. Entonces me llamó la atención, digo, si las personas que están estudiando, se están preparando, no quieren participar en representación, en este caso para el Consejo Politécnico, yo digo, ¿qué va a pasar con la falta de esos liderazgos, tanto para la empresa pública, para la empresa privada? Esto era en el 2016, yo me venía haciendo en la cabeza, digo, de aquí en 6 años a este país le va a faltar líderes que dirijan la patria, y eso es lo que estamos viviendo. No hay líderes natos que hayan salido justamente, como dice, de la palabra del interés social, y nos pusimos a trabajar en ese sentido con otros amigos más, y en el camino me vine a topar con el abogado Lenin Sánchez en el Consejo Nacional Electoral, porque dije, esto hay que construir con una casa propia. Como acaba de decir el compañero que me antecedió la palabra, acá en el país no ha habido un verdadero movimiento de izquierda, siempre la derecha ha estado disfrazada, metida, incluida en todos los movimientos, en todas las organizaciones. Imagínense, hasta de alguna manera ahora se declaran, qué sé yo, a las organizaciones
en este sentido las indígenas, los ponchos dorados y todo lo demás que también han caído en esta parte de que se olvidaron de dónde vinieron. Entonces nos pusimos a elaborar nuestra propia casa. Somos el movimiento político nacional Ley. Levántate ecuatoriano ya. El pasado mes de mil firmas que estuvimos recogiendo en nuestras 12 sedes a nivel nacional, que ya fueron verificadas por el CNE. Son sedes pequeñas con gente que de alguna manera hemos venido trabajando en los diferentes sectores, gente profesional, gente de pueblo, gente dirigente nueva. Hemos querido de alguna manera trabajarlo como dice en la cuarta hoja, en el quinto párrafo del documento del manifiesto que ha escrito el ingeniero Moreno, que hay que construir un movimiento propio, una casa propia, para no caer en el tema de que si uno tal vez quiere ser candidato por cuadro, te cuesta tanto dinero para que ocupes este número en la lista. Entonces, así no son las cosas. Lamentablemente en este país ya no hay primarias. Aquí el dueño de la chequera, el dueño del movimiento es el que dice, este va, a este ponle aquí, a este ponle acá. Y eso no es democracia, para nada. ¿Sí? Entonces hay que volver. Llegamos al CNE, estaba siendo verificado todo el tema de la... nosotros de alguna manera somos gente de pueblo, gente caminante, que nos ha tocado costearnos con nuestro propio esfuerzo el tema de las hojas, de la publicidad y tanta cosa, y de alguna manera no tenemos ese espacio de decir, a ver, alguien nos financia para poder nosotros movernos. No, tenemos que buscarnos del día a día, porque tenemos que llevar de alguna manera nuestra responsabilidad de padres de familia, también cumplir con el hogar y todo lo demás. Entonces no es como se le presentó a Rafael Correa. Ustedes recordarán, ustedes conocen la historia de que él pudo moverse cuando pudo renunciar, pero ya porque le llegó un dinerito, ¿sí? Y ahí se comprometió y se fregó, y hasta ahora estamos metidos en el lío de haber cogido dinero de fuentes que no corresponden al trabajo como debe de ser, ¿ya? Entonces, ese es de un lado. Por el otro lado, en este caso del señor Novoa, como decía Luis Novoa Naranjo, bueno, ¿cómo hizo esa tremenda fortuna? Bueno, o sea, estamos en la capacidad, pero por ahí hay algunas historias. No sé si es que han leído la historia del sueco Folke Andersson. De él está hecho un estadio acá en Esmeraldas. Él era el bananero más grande de este país y que le encontraron asesinado. Como él no tenía descendencia, nadie reclamó, vino la hermana, se llevó el cuerpo y resulta que se hicieron cargo de todas esas propiedades. Muchas de las cosas desconocemos porque aquí en Latinoamérica, en especial en Ecuador, mientras tanto en Japón están leyendo 27 libros al año, en Estados Unidos, en los países nórdicos, en los países escandinavos están leyendo 16 libros al año, en Argentina 9, aquí en Ecuador no llegamos los ecuatorianos ni siquiera a un libro per cápitamente hablando. No leemos, desconocemos la historia, solo nos dejamos llevar por lo que nos cuentan, y lamentablemente la radio, la televisión ahora ya se han vendido a quien paga. Y eso es lo que nos está faltando, información, lectura, como decía Benjamín Carrión. Y bueno, ya ahorita sí le aclaro, por ejemplo, le hago una corrección al doctor. Santa Marianita, yo soy católico, no de la Renovación Carismática Católica, soy activo en formación, ¿ya? Cuando ella estuvo viva en 1640, ahí es cuando dijo esa predicción, Ecuador no se acabará. Me disculpa, pero Ecuador, la palabra Ecuador no existía. Era la Real Audiencia de Quito. ¿Sí? ¿Cuándo se le viene a dar el nombre de Ecuador? Pasado el tema de que cuando ya vinieron a la misión geodésica, estuvo aquí Pedro Vicente Maldonado representando el río Bambeño, representando Ecuador, cuando vinieron a la misión geodésica, la línea ecuatorial. Por ahí van haciendo ya el nombre de Ecuador.
porque antes era también una trifulca, una bronca entre Quito, Guayaquil y Cuenca, recordarán, así viene la historia. Entonces, eso se dio en el año pasado, los 1700. Entonces yo digo, ¿lo dijo o no lo dijo así? Tal vez pudo haber sido de otra manera. Esta nación se terminará por estas cosas. Entonces no lo dijo con Ecuador, cuidado. Ya, entonces a lo que quiero llevar, mire, en este último tiempo 400 niños, más de 400 niños ya han fallecido por el tema de sicariato, balas perdidas. El 96% de los pobres que están en las cárceles son gente de quintil 5 para arriba, gente pobre. Los de cuello blanco son pocos, ¿sí? De alguna manera, como decía el compañero, hablándole con porcentajes, de los jóvenes de 17 a 25 años, que es la mayor cantidad de electores que tiene este país, que sobrepasa el 51%, de este porcentaje al 76% no le interesa la política. Ya de alguna manera se perdió en las escuelas, se perdió en el colegio el tema de los liderazgos, se perdió la materia de cívica, valores. A esta democracia hay que cambiarle, no está funcionando. Entonces, en ese sentido, nosotros venimos a proponerles que la casa ya está puesta a los cimientos, la casa de ley. Sin embargo, nos quedamos en la veeduría porque como se dio la muerte cruzada, nos quedamos en stand-by hasta que haya nuevos gobernantes y todas las demás. Nos venimos a topar acá, en este caso, en el CNE, con el señor Arturo Moreno, hijo de Arturo Moreno papá, que hoy es asambleísta de nacional por ADN, bueno, primo de Lenín Moreno, ya, nos topamos con él. En algún momento hicieron una reunión acá, el Frente de Profesionales de Pichincha, en apoyo, en este caso a Daniel. Bueno, por ahí nos dijeron, ¿qué contingente tenemos? Nosotros somos ley, tenemos esto, ya. No es grande, pero sí, de alguna manera, ya hemos alcanzado justamente estos pasos. Nos encontramos en el lobby, entregamos el documento a un señor Roberto Correa. Le pregunto a un amigo cercano, ¿quién es la persona? Primo del Rafael, o sea, voy por aquí, me topo con el uno, voy por acá, me topo con el otro. Entonces, no vale la pena. Nosotros hemos decidido de alguna manera, tal vez por un error medio temprano, porque recién estamos conociendo a las personas, a los líderes que han estado por años. Uno de los errores, yo sí les he dicho de frente, porque yo soy capacitador en el tema de los transportistas, yo les he dicho de frente a los dirigentes, el problema es que se han quedado 30 o 40 años dirigiendo las organizaciones sociales y no hay jóvenes, no hay mentes frescas. Hablando de Frente Unitario de Trabajadores, póngale al tema de los transportistas de los taxis del señor Ceballos, póngale por acá los públicos del señor Llanos, o sea, son los mismos rostros de hace 40 años. Yo me recuerdo cuando estaban peleando el tema del pasaje, hubo una propuesta de 1 centavo de incremento por año. No, que cómo van a recibir esa miseria. Han pasado más de 18 años, pues pudieron haber recibido más, porque a la final los repuestos no han dejado de subir. En este país es lamentable, digo, ¿cómo nos hemos quedado más de 44 años? Saca y saca y saca combustible, saca petróleo, compra y compra combustible. El 62% del combustible importamos. Aquí hace 35 años, por una ley que algún momento hubo un desabastecimiento de trigo, ya no tenemos ni siquiera harina para el pan, peor para la cerveza. Entonces a la agroindustria le hemos hecho a un lado. Hoy por hoy, por una norma que salió el año anterior del INE, que, bueno, tomábamos 60%. ¿Quiere de eso? Porque abrieron una ley que la leche en polvo ya es permitida y ahora a los campesinos ya no se les compra ni a 25 centavos de litro de leche, y para colmo no están organizados, no les interesa. En la ciudad de Quito hace 154 años que no se ha vuelto a construir otra universidad pública. La última que lo dejó haciendo fue el doctor Gabriel García Moreno. De allá para acá, puro instituto privado, pura universidad privada. ¿Quiénes manejan eso? La oligarquía, como lo dicen.
Entonces, si seguimos así, les mienten a los jóvenes que libre cupo, libre ingreso a la universidad, que el examen del CENESID, mentira, no hay dónde. No hay dónde, o sea, por Dios. O sea, eso es lo que tenemos. El desarrollo de los pueblos tiene que estar claro en la parte tripartita. Estado, empresa privada, empresa pública. Todos los estudios, todas las investigaciones tienen que venir desde las universidades para ir desarrollando los pueblos. Lamentablemente en las bibliotecas de este país, tantos profesionales que dejaron amarillando sus tesis de grado, ¿qué han servido? No han servido. Yo prefiero que sea algo pequeño, pero que se implemente en la panadería de la esquina, porque eso va a permitir a la persona que está vendiendo pan, vender más pan. ¿De qué sirve tantas tesis de investigaciones, de estudio, diagnóstico? No se han implementado de acuerdo a la realidad que vivimos. Traen leyes de otros lados y ni siquiera tienen la capacidad técnica en la asamblea, y ni con tanto 7, 8 asesores que tienen, no pueden desarrollarle de acuerdo a la capacidad, o sea, que necesitamos. Entonces, yo lo que les vengo a decir, compañeros, el movimiento político nacional, ley, está hecho. Es nuevo, gente nueva. Es una casa que está abierta para ustedes, para desarrollarle. Después saldrán los resultados, créanme lo que va a pasar. No vamos a pasar a la primera inspección, porque créanme que ha sido un sacrificio bien fuerte haber conseguido estas 200,000 firmas. Necesitábamos calificar 196,000, que eso es la norma del 1.5, el Código de la Democracia, porque ahora sí no las pusieron durísimas. Ahora hay que poner código dactilar, en este caso la huella, la firma, o sea, son más cosas, nos meten trabas, pero bueno, estamos ahí, cumpliendo. Entonces, en ese sentido estamos haciendo la casa y hemos dado nosotros del paso. Y yo lo que les pediría aquí es que sigamos buscando a esos jóvenes, porque si queremos que esto perdure y gente luchadora, créanme que lo único que dará larga vida a esto, a este Frente de Unidad Nacional, son los jóvenes. Abramos de esas puertas, abramos. Y muchas gracias, parece que me alargué y gracias. Gracias, compañero. En verdad, uno de los postulados del Frente será organizar un movimiento político nuevo o partido político a nivel nacional. Hay varias organizaciones que están participando de este esfuerzo de unidad, entre ellos el Partido Ley. ¿Alguna otra intervención de los compañeros? Con la intervención del compañero Wesley vamos a dar por terminadas las intervenciones y entraremos a las conclusiones. Bueno, voy a aprovechar nuevamente la oportunidad para, no topé el tema del voto nulo, para que tengan un poquito una idea. El voto nulo realmente es un voto patriota, un voto digno, dejando muy aparte el fanatismo político, donde tenemos claro, gane quien gane, el país no va a cambiar. Y la mayoría de ecuatorianos, que a veces he topado el caso de promover el voto nulo, piensan que el voto nulo favorece al correísmo, siempre a la oposición, al que está ganando. Señores, realmente el voto nulo, en el Código de la Democracia, el artículo 147, es claro que si el voto nulo es mayor a los votos válidos, hay nuevas elecciones con nuevos candidatos. Yo creo que ese es el deseo de todo el pueblo ecuatoriano, para así ya no participen los mismos partidos tradicionales de toda la vida. Entonces sí tiene un objetivo positivo. Eso es lo más importante. Y como realmente no hay transparencia en las elecciones y cada vez los fraudes son más continuos, más grandes que el mismo Monumental, así vote el nulo en el CNE va a decir que ganó el blanco, o si ganó Daniel Noboa va a decir que ganó Luisa, y así es toda la vida. Mientras no haya transparencia, no haya justicia, porque el voto incluso debería ser democrático, voluntario, el que quiere votar, asista. Pero aquí nos obligan a votar. Por la misma razón, el momento que nos obligan a votar, como ecuatorianos tenemos el derecho de protestar, porque el artículo 98 de la ley nos permite protestar. Entonces ya queremos que terminen estas mafias políticas disfrazadas en partidos políticos, y como digo, mientras estos partidos nos impongan a votar por candidatos corruptos, sinvergüenzas, porque nos imponen a votar
contra la voluntad del pueblo. Como digo, mientras siga el cáncer y el SIDA, que están aliados, mientras sea la mierda o las moscas, el país no va a cambiar, así venga Nayib Bukele, porque realmente tenemos que primero refundar el país, reformar muchas leyes, cambiar el sistema podrido, corrompido, para que haya transparencia, haya justicia y libertad en este país. Buenos días. Gracias, compañero. Bueno, compañeros, creo que hay un pronunciamiento sobre el documento, todos ustedes han aportado con ideas, no han habido oposición al documento, entiendo que lo vamos a dar por aprobado, compañeros, ¿estamos de acuerdo? Levantemos la mano los que estemos de acuerdo. Creo que es por unanimidad, ¿no? Muy bien. Vamos a incluir ahí algunas sugerencias y observaciones que se han hecho por parte de quienes han intervenido. Yo quisiera reiterar entonces que de esta reunión queda un pronunciamiento muy claro. Nosotros no vamos a votar por ninguno de los dos candidatos finalistas, vamos a anular nuestro voto, y a eso se agregarán los votos blancos y la gente que no vaya a votar, porque demuestra también que no están de acuerdo con ellos. Y debe quedar muy claro que nuestro voto nulo digno es una protesta contra los culpables de la crisis del Ecuador, representados ahora en las dos candidaturas de Luisa Rodríguez del Correato Corrupto y de Daniel Noboa de la partidocracia de la vieja y nueva oligarquía guayaquileña ligada al gobierno de Lazo. Y que al mismo tiempo nuestro voto nulo digno es un voto de propuesta de una alternativa nueva, de formar un frente de unidad nacional para ir a la convocatoria de una asamblea constituyente que permita construir una nueva democracia y un nuevo Ecuador. Quiero agradecerles a nombre de la Comisión Nacional Organizadora del Frente de Unidad Nacional, del que soy al momento su coordinador, por la presencia de ustedes y por la sintonía a nivel nacional, y realmente a que trabajemos los días que restan hasta el 15 de octubre para llevar esta propuesta, como decía muy bien el economista Aguirre, a los sitios, a los barrios, a los cantones, a las provincias, a los sindicatos, a las universidades, a los gremios profesionales, a todo el pueblo ecuatoriano, llevarles nuestra voz, nuestra propuesta del nuevo Ecuador, de la nueva democracia que queremos. Muchas gracias, compañeros, por vuestra presencia, y terminamos esta reunión con el himno a Quito.